¿Qué tal? Qué gusto que nos acompaña un día más desde la redacción de Más por Más. Hoy nos acompaña Jorge Gaviño, es el presidente de Nueva Alianza en el Distrito Federal y coordinador de ese mismo partido en la Asamblea Legislativa. Jorge, qué gusto que estés con nosotros. Un gusto estar contigo, un gusto estar aquí en Más por Más. Gracias, muchas gracias. A ver, Nueva Alianza es un partido y ya hablaremos de sus orígenes, de quién pudo o está detrás de Nueva Alianza, pero hoy representan, son la quinta fuerza política en la ciudad. Eso es poco, es mucho, y lo pregunto comparado con la planadora de la izquierda que hay y que lleva ya mucho tiempo en la Ciudad de México, y con dos partidos de los llamados grandotes, el PAN y el PRI, un poco disminuidos o un mucho disminuidos. ¿Qué papel juega, qué rol debe tener Nueva Alianza en el Distrito Federal? Bueno, Nueva Alianza tiene una simpatía suficiente, digamos, no solamente para mantener el registro, sino para ser un partido emergente, para ser un partido en crecimiento permanente. Tuvimos nosotros en esta última elección más votos que la elección pasada, más porcentaje de votos que la elección pasada, y nos colocamos del último lugar en donde estábamos al quinto lugar en la Ciudad de México. ¿A cuántos capitalinos representa Nueva Alianza? Bueno, tuvimos nosotros más de 300 y tantos mil votos en la elección pasada, que nos dio suficiente votación para tener 2 diputados. Nosotros nos hubiera correspondido 2.6 diputados. Evidentemente pues no se puede partir el porcentaje de los diputados, entonces se dividen nada más en números enteros, y tuvimos derecho a 2 diputados. Uno de ellos pues abandonó las filas de nuestro partido y de alguna manera se fue a otro, a Movimiento Ciudadano. Y esto nos perjudicó de una manera importante porque nos dejó solamente una sola representación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, no obstante eso, tenemos presencia mediática en la Asamblea, estamos trabajando muy intensamente, tenemos trabajo en todas las comisiones, estamos participando de una manera muy intensa en todos los trabajos del Distrito Federal. Entonces, yo creo, a tu pregunta concreta de cómo estamos posicionados, yo te diría que estamos creciendo de una manera importante. Somos el partido más joven del país y más joven de la ciudad, y sin embargo, pues ya tuvimos más votos que el Partido Verde y tuvimos más votos que el Partido Movimiento Ciudadano, que tiene más tiempo que nosotros. Desde que nació Nueva Alianza se le puso la etiqueta de ser un partido del Bester Gordillo, un partido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Es el partido del Bester Gordillo? ¿Fue el partido del Bester Gordillo? Bueno, mira, todos los partidos tienen un miembro fundacional. Tienen una persona que de alguna manera por su actividad se le cataloga como fundadora o fundador del partido. Así lo tuvo el PRI, así lo tuvo el PRD y todos los partidos de izquierda, así lo tienen todos los partidos del mundo. El Bester Gordillo tuvo un papel muy importante, muy protagónico para la creación del partido. El Bester nunca militó en el partido, o sea, fue impulsora del partido, pero nunca militó. Y realmente la fuerza original de Nueva Alianza, y hay que decirlo con claridad, fue evidentemente los maestros. Era un partido de los maestros en la primera elección. Solamente los maestros de una manera muy intensa participaron en la primera elección. Maestros encabezados por el Bester Gordillo. Encabezados por el Bester y por las secciones, porque finalmente un sindicato tampoco es una persona. Ahora, la familia del Bester Gordillo también estaba ahí. Se fue incorporando, o sea, finalmente no estaban originalmente, se fueron incorporando familiares, amigos, pues como también en todos los partidos ocurre. Sí, y tienes razón, todos los partidos tienen miembros que lo fundan, que lo inician y que dan el primer impulso, pero no todos tienen el Bester Gordillo. El Bester Gordillo es un personaje que en las encuestas de opinión pública pues no salía muy bien parada y hoy está en la cárcel. No, pero tuvieron, por ejemplo, en el caso del PRI, por ejemplo, pues a Plutarco Elías Calles, que en su momento pues fue el presidente de la República, y luego años después pues fue también atacado de una manera brutal en la prensa, por ejemplo, con la lucha por el poder. Todos los partidos ocurre lo mismo. Cuauhtémoc Cárdenas en su oportunidad, bueno, pues finalmente ya ni siquiera iba a los actos. Y ahora el tema que tú señalas, bueno, finalmente como partido político sí hubo un asunto de crisis con la detención de la profesora, y ahí se determinó a nivel nacional, de Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nueva Alianza, de ya no comentar los asuntos de procedimientos penales que está siguiendo la profesora. ¿Por qué motivo? Bueno, porque finalmente el aspecto penal
es un aspecto eminentemente personal, o sea, la persecución penal del delito de cualquier persona y de cualquier delito es un asunto personal. Es decir, no se persigue a una institución, no se persigue a un corporativo, se persigue a la persona. El derecho penal es personal. Le toca a ella, digamos, le toca a ella porque además no tenemos elementos ni de valor ni jurídicos para aportar en defensa o para aportar en contra de la profesora. ¿Coincides que la figura del Bester Gordillo estaba anclada, homologada con el partido Nueva Alianza? De alguna manera sí se quiso hacer ver, pero no es correcto. No lo estaba. Sí. No lo estaba por lo siguiente. Yo te decía que la primera elección que tuvimos como partido Nueva Alianza, o que se tuvo porque yo no militaba en ese momento en el partido, era un partido de los profesores, de las secciones, del sindicato, no solamente de un grupo de maestros pequeño. El sindicato de trabajadores de la educación es un sindicato plural. Existen muchos maestros de diferentes partidos, pero había muchos que sí militaron entonces en ese momento Nueva Alianza y fueron los que le dieron el impulso inicial, que fue importante y suficiente para tener el registro. ¿No recibió la Nueva Alianza financiamiento de parte del sindicato? Digamos, más allá de esta estructura, bueno, en esa ocasión, los maestros pueden militar en donde quieran. En esta ocasión no lo sé. En esta última elección donde yo participé, en el caso de Distrito Federal, te diré contundentemente, ni un centavo, ni un peso. ¿Pesa el lastre para Nueva Alianza del Bester Gordillo? ¿Es algo que quisieran sacudirse? No. O sea, yo lo que te decía en un momento es de que el partido Nueva Alianza ha venido ciudadanizándose, ha venido perdiendo hegemonía, digamos, el caso de esto federal, las secciones sindicales empezaron de alguna manera a seguir participando, pero cada vez fue más el peso de la ciudadanía. Un dato te doy. La primera elección, el 85% de los candidatos eran profesores. En esta ocasión, en esta última elección, solamente el 35% de los candidatos de todos los puestos de elección popular en el Distrito Federal eran profesores, todos los demás eran políticos, ciudadanos, amas de casa, estudiantes. Es decir, cada vez más los ciudadanos no ligados a ninguna fracción sindical o política están participando. Jóvenes, muchos jóvenes tenemos participando ya. Entonces, ¿no necesita entonces Nueva Alianza el Bester Gordillo? Ningún partido necesita a alguna persona en particular. O sea, ninguna institución necesita, nadie es indispensable, nadie es prescindible. Pues no, yo te diría que yo no podría hablar a nombre de todos mis compañeros. Yo lo que te podría decir que nosotros somos perfectamente institucionales. Y el tema de un extrañamiento personal o no, pues no viene al caso en un partido político. Finalmente nosotros estamos creciendo. Pero como instituto, digamos, contar con el respaldo, con el visto bueno al menos de la dirigente del sindicato más grande de América Latina. O sin el Bester, el partido va a seguir creciendo. Con una persona, con Jorge Gaviño o sin Jorge Gaviño, el partido va a seguir creciendo mientras mantenga esa brújula que tiene de liberalismo. Nueva Alianza es un partido liberal, es un partido de centro, es el único partido de centro que existe ahora, en este momento. Yo te puedo decir absolutamente que Nueva Alianza es un partido de centro y por eso está creciendo. Porque nos estamos cortando todos los radicalismos, tanto de derecha como de izquierda. A ver, ese centro, ya para dejar de lado el otro asunto, ese centro te lleva quizá no tomar definiciones en temas importantes, temas en donde las posiciones están polarizadas. Hablo, por ejemplo, del tema del aborto. ¿Cuál es la posición de Nueva Alianza en el tema del aborto? Respeto absoluto al derecho de la mujer. Viene una discusión, viene una iniciativa que se ha presentado en la Asamblea Legislativa, la trae el diputado del PRD Vidal Llerenas, en torno a regularizar, dice él, que no termina siendo otra cosa más que despenalizar o al menos legalizar el consumo de marihuana. ¿Cuál es la postura, la posición de Nueva Alianza? Mi postura personal dentro del Distrito Federal es que tenemos que revisar de manera muy cuidadosa el tema. No podemos nosotros despenalizar o liberalizar de la noche a la mañana sin conocer primero cuál es la cantidad de gente que está fumando marihuana, cuáles son las repercusiones físicas reales en la sociedad del que consume marihuana, qué está ocurriendo, quién la está surtiendo. O sea, no tenemos elementos para poder decir vamos a quitar esta despenalización, número uno. Número dos, es muy discutible desde el punto de vista legal que la Asamblea Legislativa tenga facultades para eso. Yo si me preguntas como abogado, yo te diría que no las tenemos. Ahora se está discutiendo es que sí se tiene porque tendríamos que ir a la corte. No, bueno, entonces vamos a ir a alguna interpretación legal. Es la federación la que tiene la posibilidad de determinar
cuáles son las sustancias psicotrópicas, cuáles son las sustancias prohibidas, con una manera muy concreta. Otra vez, en el derecho penal tiene la necesidad de ser muy claro y muy puntual. Lo no previsto en la ley penal no es delito. Entonces se tiene que determinar exactamente cuáles son las sustancias prohibidas. A ver, eso que dices me hace pensar que Nueva Alianza estaría por el no a esta iniciativa para regular. Estaríamos por un debate muy amplio, por una discusión muy amplia, porque no tendríamos ahorita elementos para afirmar o negar. Es decir, ¿no es un tema que ya se ha discutido mucho? Se ha discutido mucho, pero no tenemos elementos todavía. O sea, la discusión está, pero ¿quién nos podría decir o informar? Yo veía, por ejemplo, por más de que estamos esperando la entrevista, una entrevista muy interesante que le hiciste al secretario de Seguridad Pública. Él afirma, de pronto, no hay narcotráfico en la Ciudad de México. Bueno, entonces, ¿cómo hay 400,000 drogadictos? ¿De dónde sacan la droga? Y dice que no operan los cárteles de la droga en la ciudad. Bueno, o sea, ¿cómo se surten estos pequeños negocios? Dice, si hay un narcomenudeo, ok, ya se reconoció el narcomenudeo. ¿Y ese narcomenudeo cómo se surte? O sea, ¿es también con narcomenudeo? Entonces, ¿dónde está el crimen organizado? Por supuesto que hay crimen organizado atrás, o sea, hay que decir las cosas claras. Entonces, si tú me preguntas, ¿estamos a favor o en contra? Yo te diría en este momento, no podríamos despenalizar, no podríamos liberalizar el consumo de alguna sustancia si no tenemos elementos. ¿Cuántos jóvenes están fumando marihuana en estos momentos? ¿En qué condiciones lo están haciendo? ¿Cuánto está costando? ¿Quién la está surtiendo? Si nosotros hacemos, entre comillas, irresponsablemente, un levantamiento en el derecho penal o una permisión en el derecho penal de una sustancia o de una sustancia que en este momento está prohibida, pues vamos a provocar quién sabe qué. No tenemos elementos, vamos a equivocar. Entonces, yo estoy por una discusión y un análisis sereno. A ver, en este tema de las definiciones, los asuntos de libertades, matrimonios entre personas del mismo sexo. No tenemos problema, yo creo que es un derecho que tiene cada individuo de llevar su vida como a lo mejor le plazca. Y vendrá otra discusión que ya ha anunciado el PRI y el Partido Verde en la Asamblea Legislativa para el próximo periodo ordinario. El tema de las corridas de toros tan llevadas y traídas, si se deben o no prohibir en el Distrito Federal. ¿Cuál es la postura de Nueva Alianza en ese tema? Mi postura como presidente del comité del DF, lo señalo porque yo no lo he discutido con otros compañeros de otros estados, pero sí lo he discutido con el comité de dirección de la Ciudad de México. Estamos absolutamente en contra de las corridas de toros ya. Y te lo digo de una manera muy, muy consciente y reflexiva. Yo tuve la oportunidad de poner el prólogo de un libro que se llama Historia del Toreo en México del siglo XIX. Yo desciendo de una manera directa de don Bernardo Gabeño Rueda, que está catalogado como el padre del toreo en México. Fue el primero que le dio alternativa a Ponciano Díaz, que fue el primer torero mexicano. Yo tengo pues parte de la historia de documentos de Bernardo Gaviño. Fue el único torero que toreó frente a Benito Juárez. Y bueno, con todo este conocimiento y con conocimiento de causa, yo te diría que ya no es posible seguir permitiendo las corridas de toros por muchos motivos. Primero porque la gente está en contra. O sea, si haces una encuesta al público en general, la gran mayoría no ha ido a las corridas de toros. Y los que han ido por una vez, están en contra de las propias corridas, porque no les gustó. Alguien dice, bueno, es que es parte de la cultura. Bueno, todo es parte de la cultura. Todo es parte de la cultura. Hay cosas que son parte de la incultura. Nosotros estamos en contra de la corrida de toros. Estuvimos impulsando muy fuerte la penalización del maltrato de los animales. Yo fui uno de los participantes de estas iniciativas y de los defensores en tribuna de la misma. Y ahora yo estoy organizando un foro para tratar de prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Se ha logrado, somos el único país del mundo que en todo su territorio, bueno, ya casi en todo su territorio está permitido, hasta hace unos meses. Hasta España pues ya tiene limitaciones serias, y fue pues ahí donde se generó toda la cultura que se nos llegó a través de los españoles de esta barbarie. Sí, que hay casos donde se permite el espectáculo, pero no se permite matar a un animal. Exactamente, como en Portugal, por ejemplo, ¿no? Pero hay espectáculos todavía más dramáticos. En España, cuando les ponen fuego a los cuernos de los toros, o les prenden, los lastiman antes de matarlos. O sea, Habría que meterse entonces también con otro tipo de espectáculos en donde
se maltrata a los animales, claro, como los circos, por ejemplo. Sí, también hay que meterle mano a los circos, también, o sea, y esa es una discusión mundial que vamos nosotros perdiendo en México por la incultura que tenemos. Solamente hay 8 países de más de 200 naciones del mundo que están registradas en la Organización de Naciones Unidas. Solamente 8 permiten este tipo de espectáculos de los toros. Solamente 8. Y México es el que tiene más porcentaje de su territorio del mundo. O sea, vamos al revés de la tendencia mundial. Exactamente, y además cada vez son menos. Antes había más países, ahora son menos. Eso quiere decir que pues, el ser humano, a través de un crecimiento que va teniendo de una manera espiritual y de una manera cultural, pues va evitando, o sea, ¿qué necesidad tenemos de ser solo un animal para divertirnos? O sea, es que no hay otra cosa atrás. En el primer tercio, lo que hace que se hace con el toro es lesionar toda la musculatura del cuello del animal para que humille, como dicen. Esta humillación es para que no levante los cuernos el toro. ¿Y por qué los agacha? No solamente porque se desangra, es que dicen que se le desangra para que no se le vaya a dar un infarto, ¿no? Que es una barbaridad también eso. Está comprobado médicamente que no es cierto. Los desangran, lo debilitan y el cuello se lo lesionan, toda la musculatura del cuello lo lesionan y entonces el toro humilla para que el torero ya pueda entrar, para hacerlo menos peligroso para el torero. Pero es un terrible dolor el que tiene el animal, por eso no levanta la cabeza, porque le duele mucho. Luego las banderillas, que dicen que es nada más para dar colores y para dar fiesta, son navajas muy filosas, Lastima. que cuando provocan un movimiento rápido del toro le lastima todo el lomo. Y eso es para que el toro no se mueva, para que cuando se mueva rápido le duela, entonces se mueva más lentamente, para alentarlo, para eso es. Y entonces está sufriendo terriblemente el animal, está espantado, está sufriendo, se está tratando de defender. Y luego viene pues la barbaridad más terrible, que cuando le cortan las orejas, ya después de que lo matan, supuestamente ya el animal no siente, pero lo que hicieron cuando le meten el puñal, digamos, en el cuello, le cortan la médula espinal, le cortan la conducción de los impulsos cerebrales hacia el cuerpo, y entonces se queda cuadrapléjico el animal, ya no puede mover nada, y lo único que siente es la cabeza. Y bueno, no vamos y le cortamos la oreja, que es lo único que siente en la cabeza, todavía le cortan la oreja, todavía está vivo. En muchas ocasiones, en el 80%, el animal no se puede mover, pero todavía recibe algo de sangre porque todavía el corazón está latiendo, todavía siente, y lo único que siente, no el rabo ya no, pero las orejas todavía sí, y la cortan. ¿Tú estarías en contra, por prohibir, claro, pero además absolutamente, ya te decía por qué. No, ya lo entendí, ya lo explicamos. Viene una discusión importante, la reforma política, dicen que ahora sí, después de tan llevada y traída. ¿En dónde tendrían que estar los aspectos finos de esta reforma para que en verdad fuera una transformación y para que en verdad valiera la pena, digamos, toda esta espera que hemos tenido los capitalinos? ¿Cuáles tendrían que ser los principales aspectos a considerar? ¿En dónde tendrían que estar las principales modificaciones? ¿Cuál tendría que ser una reforma política que Nueva Alianza vea bien para la capital mexicana? Bueno, yo en primer lugar te diría que yo tengo mucho tiempo escuchando lo de la reforma política. Yo fui diputado, asambleísta en la segunda asamblea legislativa y hablamos de reforma política también. Y se ha venido avanzando algo. ¿Cómo que hemos avanzado? Bueno, pues hemos avanzado que se pueda votar al jefe de gobierno en lugar de regente de la ciudad impuesto. Y es un avance porque si ahorita estuviéramos igual que en el 91, por ejemplo, pues tendríamos una persona del mismo partido político del presidente de la República y seguramente un amigo, un compadre, un conocido del presidente. O como los jefes delegacionales, que también ahora pueden ser electos. O como los jefes delegacionales. Es un avance, todo eso es un avance. Pero bueno, finalmente yo te preguntaría, ¿la gente quiere una reforma política? Preguntamos no sé si la gente entienda las alcances y dimensiones de una reforma política. ¿Quieres una reforma política? Pues ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Porque además los partidos políticos entendemos cosas distintas. Ayer, por ejemplo, pues uno de mis compañeros propuso un senado en el DF, por ejemplo, ¿no? Pues yo no entendería eso como reforma política. Cada quien puede tener, digamos, diferentes ocurrencias. ¿Qué entiendes tú por reforma política? Yo entiendo algo de reforma política que es una reforma administrativa más una reforma de fondo que le dé más facultades a los gobernantes de la ciudad para servir mejor, estos que sirven mejor a la gente. Entiendo como reforma política que haya mejores servicios municipales.
¿Eso no pasa por una nueva ley, por una nueva constitución del Distrito Federal? Pudiera pasar por una nueva constitución. Yo creo que debe de pasar por una nueva constitución. ¿Por qué? Porque no es posible que en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados determinen cuáles son las normas que debemos nosotros tener. Porque si nosotros queremos cierta autonomía, ya somos mayores de edad para tener un constituyente y poder determinar cómo debemos gobernarnos en la ciudad. Entonces yo creo que sí debe haber una reforma constitucional. ¿Una nueva división política en cuanto a delegaciones? Yo creo que ¿Alguien se le ocurrió que eran 16 las delegaciones? Yo creo que eso es lo de menos. Lo que tenemos que hacer es que el delegado esté cerca de la comunidad y que tenga contrapesos, cosa que ahorita no tienen. Un delegado no tiene un contrapeso. Más facultades para ellos, para los delegados. Yo he platicado con algunos de ellos y me dicen es que no tenemos mando en seguridad pública, por ejemplo. No tenemos suficientes atribuciones tampoco para el término de la cobranza. Sí, más atribuciones para ellos. Más atribuciones sí, pero más controles también. O sea, las dos cosas. El asunto es, la democracia es el gobierno de las mayorías, respeto a las minorías, pero con controles. Porque si no hay controles, entonces no hay democracia. Si la gente elige a alguien y ese alguien roba y al término de la cosa no se le castiga y entonces tiene que elegir a otro o al mismo, entonces no hay democracia. La democracia es que el pueblo pueda premiar, que pueda castigar y que pueda supervisar. Eso es democracia. Entonces, sí más facultades para los delegados, para que estén más cerca, la gente hiciera mejor, pero más controles para los delegados. Hoy en día el jefe de gobierno tiene que someter a la aprobación del presidente de la República el nombramiento del secretario de Seguridad Pública, del procurador. ¿Eso tendría que desaparecer? Yo creo que debe desaparecer. Creo que se le debe dar facultades al jefe de gobierno para que pueda remover libremente a estas dos personalidades. Vendrá 2015 y luego 2018. Nueva Alianza va a seguir yendo, como lo ha hecho, solo en la búsqueda, digamos, de abrirse paso en el espectro político de la capital. Va a ir haciendo alianzas, y si va a hacer alianzas, ¿con quién? ¿Con quién está más cerca hoy? ¿De quién es más cercano al partido? Yo creo que las alianzas le sirven a la gente, y mucho. ¿Por qué? Porque cuando un partido político se suma con otro, el que sea, se cortan los extremos. Es decir, se llegan a acuerdos y los radicalismos desaparecen. Las alianzas se dan y sirven a la gente. Cuando se suma, por ejemplo, el PRD con el PAN, y ya ha ocurrido, es muy interesante porque si se revisa un documento básico de acción que cuando se hace, se están cortando los radicalismos, tanto de derecha como de izquierda, se ponen en el centro. Es como si lo hiciera Nueva Alianza el convenio, porque nosotros estamos en el centro. Entonces, ¿con quién? Como nosotros estamos en el centro, por definición es más fácil para nosotros movernos para un lado y para otro, depende de la figura política que queremos apoyar. ¿No descartarías alianzas para 2015? No, de ninguna manera, no, y en ningún lado. Nunca hemos hecho alianzas aquí en el DF. ¿Por qué? Porque nos han dado las circunstancias. Ha sido una constante de Nueva Alianza en otros estados hacer alianzas. Por ejemplo, en Baja California, pasado proceso electoral, fueron aliados, y aliados además justo con esto que calificas como extremos, que se cortaron. Con el PAN, con el PRD. Fueron juntos y ganaron la gubernatura en Baja California. Ganamos en todos lados. ¿Por qué en el Distrito Federal no? No lo hemos hecho, no se han dado las circunstancias, pero yo te puedo decir que yo tengo coincidencias muy cercanas ahora con gente del PRI, y tengo coincidencias muy cercanas también con gente del PRD. No en el mismo territorio, por fortuna. Yo no descartaría incluso que pudiéramos hacer una alianza con algún partido en algunos lados y con otro partido en alguna otra circunscripción. Dependiendo del candidato. Dependiendo del candidato. Vamos a ver, porque si a nosotros nos interesa impulsar alguna personalidad en específico, yo creo que es válido. Entonces, no estamos cerrados. Desde luego esto se tiene que consultar muy ampliamente con el comité de dirección que presido, y luego también sacar pues los consensos necesarios con el Partido Nacional. Pues hay muchísimos temas. Yo te agradezco que hayas venido a platicarlos con nosotros. No, pues muchas gracias. Te aprecio mucho, de veras, un saludo muy cordial. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Gracias por dar la vuelta. Es Jorge Gaviño, presidente del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal. Gracias por vernos. Nos encontramos la próxima aquí desde la redacción de Más por Más.